¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Siempre un gusto, de verdad, saludarte a ti y a tu gran audiencia con este tema que bien lo tocas, bien lo desarrollas y que tiene que llamar mucho nuestra atención porque estamos hablando nada más ni nada menos que de un imperio que comienza a desgranarse desde diferentes esferas, desde diferentes aristas y que una muestra de ello es precisamente una clase política ya totalmente avejentada, una clase política que se ha mantenido demasiado tiempo en el poder y como lo han dicho en varias ocasiones diversos analistas, pues caray, tanto tiempo en el poder también embrutece de repente y hace que se cometan errores, que se cometan excesos, que se deje de entender lo que está pasando a tu alrededor. En alguna ocasión leía dentro de toda este contenido que proporcionó Nicolás Maquiavelo a la humanidad en materia literaria, en donde él señala precisamente que cuando te mantienes tanto tiempo en el poder, dejas incluso de tener lo que podemos definir en la actualidad como una especie de feeling político para entender las necesidades de las generaciones que comienzan ya a demandarte otro tipo de compromiso social y político. A mí me parece que, como bien lo señala, estamos viendo una gerontocracia en los Estados Unidos, eh, producto también de un sistema político, de una democracia, pues muy, muy particular que ellos han podido presumir durante mucho tiempo, la famosa carrera parlamentaria, pero también esta necesidad de retirarse cuando ya es necesario, ¿no? Imagínate, tocayo, y el relevo generacional es Donald Trump, que también es octogenario, ¿no? Acercándose a los 80. Y ojo, yo no tengo nada en contra de la gente mayor de 80 años, mis respetos, mi cariño. Buena parte de nuestra audiencia anda arriba de los 75 años, pero lo que sí me parece muy, muy tenebroso en el caso de la gerontocracia de Estados Unidos es justamente que no encontraron el momento correcto, el momento adecuado para retirarse a tiempo. Porque mucha gente nos dice, oye, profesor, ¿pero qué es esto de la gerontocracia? ¿Por qué hablas de ese concepto y no nos lo defines? La gerontocracia es una forma oligárquica, sobre todo oligárquica, de gobierno en que una institución es gobernada por una pequeña cantidad de líderes, la mayoría de ellos ancianos. Se supone que se establece una gerontocracia que anciano es igual a hombre sabio o anciana es igual a mujer sabia, porque se dice que la edad, los años te dan sabiduría. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo que entre más edad tengas, tienes más experiencias, porque más bien lo que te da la experiencia en determinado tema es el conjunto de vivencias. Y a veces hay gente que vive muchos años, pero no tiene tantas vivencias como alguien de menor edad que tiene más vivencias en un área determinada. En el gobierno de Estados Unidos nos hablan tantísimo de la democracia, critican tanto a las dictaduras, por ejemplo, a la de Muammar el Gaddafi, que duró 40 y tantos años en el poder, a Fidel Castro, al ex líder palestino Yasser Arafat, decía 4 décadas liderando los destinos de los palestinos, etcétera, etcétera. Cuando te das cuenta que Nancy Pelosi, el mismísimo Joe Biden, duró 50 años de senador, tocayos, Joe Biden, 50 años de senador, Mitch McConnell, que ahora es el líder de la minoría en el Senado de los republicanos, pero los republicanos mucho tiempo han sido mayoría en el Senado. Y entonces este señor se convierte en el presidente del Senado con muchísimo poder. Entonces, aquí viene el tema. O sea, ves también a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la mayoría de ellos ancianos, ves a Joe Biden y el equipo cercano que se divide entre los muy jovencitos, inexperimentados, y los muy viejitos chicharritos como Joe Biden, que ya no está en plenitud de condiciones, ya no está en plenitud de facultades. Y vemos a Mitch McConnell, que cuando le preguntan legítimamente los periodistas, oiga, ya está pensando en alguien para su reemplazo cuando usted ya no sea el líder de los republicanos en el Senado, hace una mueca, media vuelta por tiempos y se marcha. Esto también nos habla de la vena autoritaria, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que es muy, muy particular, ¿no? El tema de la democracia o el concepto de la democracia que incluso manejan los propios Estados Unidos. Ellos te señalan, es democracia porque a final de cuentas es la gente la que los está eligiendo, es la gente la que está apoyando que se mantengan
en esos puestos, y esto es particularmente, uno quisiera pensar, porque están dando resultados, porque están de una u otra manera respondiendo a los intereses de sus gobernados, de sus representados. Sin embargo, hay un factor en todo esto que lo convierte en un juego medianamente perverso. ¿A qué voy con ello? A lo que bien señalabas, la generación de nuevos cuadros. ¿Qué tantas posibilidades tiene un joven político en los Estados Unidos o una joven política de poder crecer, de poder madurar, de poder ser parte de todo este ecosistema de poder cuando tienes encima a personajes que ya lograron crear, producir una telaraña de intereses a su alrededor, que incluso les permiten precisamente mantenerse en el puesto sin grandes esfuerzos, aprovechando muchas veces también una especie, no sé si llamarlo conformismo, tocayo, pero sí una especie de monotonía ciudadana. Es decir, más vale la vieja frase de que más vale viejo conocido que bueno por conocer o algo por el estilo, no recuerdo bien, pero que es precisamente lo que me lleva a pensar en esta falta de interés por parte de los partidos, tanto republicano como demócrata, de poder generar nuevos rostros, nuevas carreras políticas, porque a final de cuentas los que están le representan una ganancia, le representan ya resultados para un sistema financiero y un sistema político que les ha permitido mantenerse en el pináculo precisamente de los intereses internacionales desde hace décadas. Todos los personajes que ahorita colocas en la pantalla, bien señalas, y otros más que han aparecido en todo este escenario, pues son gente que tiene, como bien lo mencionábamos, mínimamente 40 años metido en todo esto. Son gente que llegó al poder en la década de los 80, por ejemplo, y que todavía sigue al frente de estas decisiones. Y sigue ahí porque, insisto, al sistema le conviene, porque al sistema le beneficia de una u otra manera, y porque los nuevos cuadros pues no tienen esos espacios, esas oportunidades incluso mediáticas para poder salir adelante. Yo recuerdo ahorita un capítulo de Los Simpson, como buen integrante de la generación X, pues crece uno con la influencia directa de la famosa familia amarilla cuando se refiere a los Estados Unidos, y en ella siempre se presenta a los políticos como gente ya avejentada. Y hay un capítulo en donde los Simpson van a ver a su representante a Washington y al hombre le da un infarto, ¿no? Mientras está enterándose de los problemas que hay en Springfield. Entonces, y te hacen la referencia que pues el tipo seguía vivo porque pues ahí estaba, ¿no? O sea, porque pues ya todos votaban por él por lógica, por naturaleza, porque pues no había otro. Hay un detalle muy interesante que Amy Goodman señala, incluso periodista norteamericana, de que en muchas ocasiones el votante de Estados Unidos se inclina hacia lo que hay porque no hay más. Porque cuando volteas a ver a tu alrededor y empiezas a ver quién puede tomar el lugar de Nancy Pelosi, quién puede tomar el lugar de otros personajes, pues de repente te topas que no hay otras opciones, que las opciones que podrían llegar a ser, pues están todavía muy soterradas. Por ejemplo, es complicado ver campañas meteóricas como fue el caso de Barack Obama o como fue el propio Bill Clinton, que de repente irrumpieron en el escenario político, comenzaron a crecer y de repente aparecieron ya en un escenario totalmente grandilocuente. Pero a mí me brinca mucho eso, las pocas oportunidades, los pocos espacios para los jóvenes, y no solamente en Estados Unidos, tocayo, ¿eh? Este tema de los nuevos cuadros es un fenómeno que está atizando a la política mundial. Lo vemos en diferentes países en donde los líderes son gente ya de 60, 65 años, 50 y tantos años, y los jóvenes de 30, 40 están prácticamente fuera de todo ese escenario. Tienen que esperarse 15, 20 años para poder acceder a las decisiones de poder. Y ahí con esto concluí esta participación de entrada. ¿Qué tiene que darte un hombre que llegó al poder en los años 80 a una nación, a un mundo, a una sociedad del 2023? O sea, ¿qué puedes aportar ya tú como personaje a una problemática que es muy diferente, muy, pero muy diferente a la que te llevó al poder, ¿no? Y mira que no es casual, tocayo, que nos encontremos nuevamente en 2023 en una especie de guerra fría, en donde volvemos a replantearnos los dilemas de una extinción nuclear, de una tercera guerra mundial entre potencias nucleares, en donde incluso uno se siente inseguro cuando vas a Estados Unidos porque no vaya a ser que te tachen de comunista,
porque hay mucha gente torpe, tarada, ignorante, que todavía no diferencia lo que fue el comunismo de lo que es el proyecto zarista de Vladimir Putin, que es antagónico del comunismo, pero como huele a Rusia, huele a Moscú, bandera roja, comunista, y entonces cualquiera que no critique, como en la época del macartismo de los años 50, cualquiera que no se sume al análisis fácil, al análisis simplista, al análisis reduccionista, decir, los comunistas son malos históricamente, se comen a los niños, se beben su sangre, entonces también simpatizan con estos y son parte de lo mismo. Cualquiera que no se sume a la, pues, hipótesis o premisas falaces de Estados Unidos es la democracia del mundo, etcétera, etcétera, y ves que los espacios están verdaderamente cerrados, le dan para los jóvenes, le dan uno que otro espacio a 2 o 3 jóvenes escandalosos y listo, los viejos pueden seguir allí, como Jerome Powell, Janet Yellen, Bernie Sanders, que es la otra opción de Joe Biden, que está incluso más viejecito que él, y que bueno, como tú dices, ¿no? Cuando te preguntas qué le tienen que ofrecer a las nuevas generaciones, pues en realidad vemos que nos vuelven a llevar a la época en donde ellos iniciaban sus carreras políticas, que es esta época de la Guerra Fría y esta época de para todo mal, armas nucleares o armas, más gasto militar, más seguridad, más policía, más fuerzas armadas y otra vez más tecnología bélica, que es la respuesta atada o vinculada mentalmente a una época. Y efectivamente, por eso, cuando tú lees el periódico de los años 70, de los años 80, y lees el periódico de entre 2022 y 2023, pues te encuentras con noticias que incluso tienen frases casi similares, como si fueran copiar-pegar, y luego de pronto ves que estás en una narrativa justamente de si, que te preguntas o te lleva a preguntarte si la bipolaridad se va a volver a imponer en la narrativa más o por encima del discurso de la multipolaridad. Y esto no deja de ser revelador y me parece que lo vamos a seguir viendo. Ahora lo vemos en Mitch McConnell, ya lo hemos visto en Nancy Pelosi, lo hemos visto a cada ratito en Joe Biden, por eso le pusieron Sleepy Biden o Sleepy Joe, porque cada rato parece que se quedará dormido, se tropieza cada 3 pasos, pierde noción del tiempo, etcétera. Y bueno, pues es que finalmente también los años y las presiones finalmente cuentan.